Tú puedes captar muchos clientes a gran velocidad. Vende. Súper buen onboarding y muy buen servicio de postventa, ¿no? Lo primero fue despedir. Más vale la pena actuar pronto y bien. 33% ventas, 33% postventa y 33% productos. No es fácil, estás todo el día al teléfono. Vaya, que tiene que tener ganas de hablar con gente. Si vendes este mes más de 4.000 MRR, vienes en moto acuática a trabajar. No siempre ha sido así. Sesame empezó y no sabíamos ni poner una campaña de publicidad, ¿no? Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Os vamos a contar, como siempre, y como nos gusta a nosotros, los entresijos, los secretos y el cómo hacemos las cosas aquí en esta compañía. Contamos normalmente todo lo que podemos y a veces un poquito más, y cuando Albert Soriano, el CEO de Sésame, está en la mesa, pues entonces lo contamos absolutamente todo, ¿no, Albert? Es la idea de hoy. Es lo que... Llevamos pensando este podcast un montón de tiempo. Mucho. ¿Cuántas fechas le hemos puesto? Hemos dicho 1000 veces que lo vamos a hacer. Por fin. Porque siempre, he disfrutado mucho trabajando y he visto cómo el equipo ha crecido y siempre hemos dicho, en algún momento tenemos que contar cómo lo hemos hecho, cómo lo está haciendo la gente, porque creo que puede ser entre un podcast y una masterclass que adelante a la gente todo lo que nosotros hemos tratado de aprender, ¿sabes? La gente está muy ocupada, entonces nunca podemos. ¿Quién son esta gente? Nunca los pillamos. Carlos Edo, Rafa Vázquez, Chief Revenue Officer, ¿correcto? Director comercial, pero moderno. Bien, a ser lo mismo. Y, Rafa, responsable de ventas. Yo siempre digo responsable de ventas España y lengua hispana, pero yo qué sé, ya cada vez le ponemos un aditivo al nuevo. Ventas. En general me toca hacer un poco de todo, entonces yo diría ventas. O sea que en 4 años y pico habéis construido una estructura que no ha sido nada fácil. Y del equipo, ¿qué es lo que más costó, como decir? La primera decisión que tengo que tomar es esta. No sé, a lo mejor dividir equipos, contratar más gente. Lo primero fue despedir. Muy bien. Entonces lo primero, sí, porque... Recuerdo la historia. Cuando entré a trabajar, pues como que las ambiciones eran muy grandes y dices, ostras, si queremos llegar tan lejos, tenemos que ser las personas adecuadas para esta aventura. Entonces, al principio, los primeros meses, meses, fue... prescindir, la verdad, despedir a alguna persona y contratar a alguna nueva. ¿En serio? Suena fatal, Carlos. Ya, pero es que la realidad. Aquí queréis que contemos la verdad. Entonces, sí que es verdad que nosotros teníamos un equipo que lo estaba haciendo bien, que estaba consiguiendo números, pero cuando se plantea un crecimiento tan alto, con tanta ambición, pues sí que tienes que sentarte y también ver las expectativas de las personas y las capacidades. Y en ese momento, pues prácticamente todo el mundo podíamos seguir, pero sí que habían algunas personas que veíamos que no estaba alineado sus inquietudes y ambiciones con las que tenía la compañía. Entonces, cuanto más alargas un despido, después suele ser peor. Entonces, cuando algo lo tienes claro, más vale la pena actuar pronto y bien, y de manera muy transparente y clara con la gente, y toda la gente que salió, al cabo de un mes tenía trabajo ya. Si estás 2 añitos en SaaS como Account Executive en España, sales y al siguiente mes tienes trabajo bien. Eso podemos estar tranquilos, ¿no? Sí. Por ese lado. Bueno, seguimos con avanzando un poco en cómo fuimos construyendo eso. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que dijimos es, igual deberíamos especializar a gente en postventa y en venta. Sí, cuando eres pequeñito, pues oye, todos hacen todo, ¿no? Sí, llegamos pues en esta primera fase, que era entender el equipo, después sí que vimos de que tenemos que especializar. Tenemos que poner... Al final teníamos que crear un sistema de trabajo, lo que llamamos una máquina. Que fuera más predecible, que fuera más accionable en ciertas áreas, y ahí pasa la especialización de roles. Y esto ya está muy escrito y trillado. Entonces, primero empezamos por venta y postventa, dividirlo un poquito más, y después ya dentro de venta empezamos a especializar pues la parte de cualificación o preventa de toda la vida, la parte de account executives, de closers. En postventa separamos customer support de customer success, etcétera. Pero es que, Rafa, Carlos lo cuenta así como si todos lo supiéramos, pero hay un sinfín de nomenclatura dentro de vuestro equipo que a veces nos cuesta hasta saber qué tipo de perfil queréis contratar. Entonces, igual vamos a hacer un repasito desde el inicio de que entra un lead, ¿no? ¿Cuál es el viaje y por qué personas o por qué perfiles va pasando? A ver, ¿cómo ponerlo? Desde el viaje del cliente... A ver, tendríamos el equipo de Demand Generation, finalmente quien genera estas oportunidades, y posteriormente ya pasaría a un equipo de cualificación.
que es outbound, inbound, dependiendo de dónde viene el lead, ¿no? Outbound lo busca más el propio agente, mientras que inbound es lo que le capta marketing. Y posteriormente de ahí, tras haber sido una oportunidad legítima de negocio, ya pasa un account executive, y el account executive es quien hace que la magia pase, ¿no? Se da la venta y bueno, posteriormente ya estamos yéndonos a otro departamento que dentro de Sésame es onboarding para formar al cliente inicialmente y posteriormente ya customer y los CAMs, ¿no? Que es más el desarrollo de estas mismas cuentas. Entonces, en cuanto a nomenclaturas de posiciones, son esas 6 muy sencillitas y faltaría todas las demás nomenclaturas ya internas de venta. Un seguidito de perfiles y de nombres que nos hemos dado cuenta. De hecho, por ejemplo, con la entrada de Rafa, más o menos cuando entraste tú en la compañía, que sería la Serie A, En mayo 2022. y ahí empezó a crecer el equipo y de repente empiezas a darte cuenta que hacen falta roles nuevos que no éramos conscientes que necesitábamos y que lo vimos con el crecimiento tanto del equipo como de las ventas y tal. Sí, finalmente creo que Carlos viene esta subdivisión que acaban de comentar entre ventas y postventa, y cuando entraba yo se estaba haciendo una subdivisión dentro de ventas. Y ahí es donde empiezan las necesidades. Por querer ir tan rápido, especializar a la gente es muchísimo más fácil si lo haces en una sola cosa, ¿no? Un account, vamos a decir, de la vieja escuela que tarda en cualificar, en cerrar, en hacer un onboarding, el customer management, pues ¿cuánto tiempo te tarda una persona en aprender a hacer eso? Igual y 5 años. En cambio, si nada más lo especializas en una cosa, pues en 3 meses puedes tener a alguien ya funcionándote perfectamente. Entonces, ante más velocidad, más especialización dentro de nuestras áreas. Sí, esa es la parte que más me apetecía que contáramos, porque llega un momento cuando empezamos, a mí me encanta acordarme cuando hacemos un full cycle, ¿no? Que solo lo hacía prácticamente una persona todo, y te dabas cuenta, y esto es para la gente sobre todo que está empezando, que puedes tener un muy buen vendedor, al principio lo hacen los fundadores, luego lo hace el director comercial, aprende, pero te das cuenta, luego contratas a una persona y dependes mucho de esa persona, de lo bueno que sea. Esa persona acaba acumulando todo el know-how del proceso de ventas, y entonces escalar eso, alguien que sepa tanto de todos los verticales y que sea bueno contactando, que sea bueno en la primera reunión, que incluso te haga la demo, porque te hacía la mismo, te negoció el presupuesto. Entonces, eso es lo que las compañías de startups al principio hacen, los fundadores, y luego con suerte ya tienen a alguien de ventas. Lo que hablamos, que recuerdo que me dijiste que esto es el principio ¿era el taylorismo? El taylorismo. ¿Taylorismo? Lo hablábamos. Sí. Que era como una fábrica, ¿no? Que al fin y al cabo es mejor enseñarle a alguien dentro de una cadena un trocito, y es muy fácil, si alguien no funciona, cambiar ese trocito. Sí, sobre todo también poder generar visibilidad de ese trocito. Entonces, cuando consigues especializar roles, pues también se crea una cultura más de que esos mismos roles tengan consciencia de lo que están haciendo, cómo mejorarlo, trabajan esos procesos, trabajan reportes de lo que están haciendo, lo comparten se trabaja a nivel management también de entender. Entonces, cuando una persona hace todo el proceso, es muy difícil crear una máquina de ventas que sea predecible y escalable. Y de esta manera sí que nosotros, lo que comentaba Rafa, este proceso de generación del lead. El lead pasa de MQL a SQL y llega de los inbound SDRs a los account executives. Todo esto está medido y digamos que cada agente intermedio de esta cadena tiene unos objetivos específicos. Entonces, generar objetivos para una persona que hace todo el proceso es muy difícil y demás. Cuando tú especializas roles, como que puedes ser muy especialista en generar. Tú te vas a encargar de hacer tantas llamadas al día, vas a tener de media estos resultados, y esto te permite medirlo, y cuando algo te va de madre y empieza a no cuadrar, de forma rápida puedes darte cuenta y tomar acción. Cuando varias personas, todo el mundo hace mucho, controlar eso y replicarlo, bueno, se vuelve muy caótico. Entonces, has conseguido una máquina que también es de las cosas más destacables, que desde fuera es increíble ver. Es muy, muy predecible, ¿no? Sí, primero, en verdad fue por protección esto, ya que vamos a contarlo todo, que se cuente. Vale, va. Desde la Serie A, que fue en 2022, cuando entró PSG,
invirtió 10 millones de euros. Ahí sí que dijimos, bueno, se calienta el tema. Objetivos para este año. Entonces vino Majo, y tú supongo que también al ver de objetivo, me lo invento, 4 millones para acabar el año. Estamos en 2, pues acabar en 5. Y claro, fue ¿Qué más... menos? Claro, que menos, con todos los que somos. Y antes éramos 20 y ahora éramos 60. Y fue más un sistema de protección de decir, ¿por qué 5 y no 4 y no 3? Y creo que es más por cultura y forma de trabajar nuestra, como queremos bajarlo todo a números y trabajar en números. Entonces ahí empezamos a crear lo que era el Magic Ball, que es un documento, un Excel extenso, donde bajamos al detalle qué tenía que hacer cada una de estas patitas del engranaje para llegar al resultado final. Entonces, hacíamos los números y decía, mira, a día de hoy, con una inversión de 6 millones de euros, no podemos llegar a tal resultado. Nos quedamos realmente aquí. Y Majo decía, sí, muy bien, pues un 15% más. Pero sí que es verdad que desde un principio tomábamos una filosofía muy numérica en crear esa máquina. Y pasaba por lo que habéis comentado. Primero que nada, estructurar el equipo según el ciclo de venta, la cadena de producción que tú dirías, especializar roles, a partir de ahí generar una metodología de trabajo, después sobre esta metodología y este equipo crear como una operativa a través de tecnología y sistemas de reporting que te permita generar visibilidad. Y después ya es, pues si tenemos un plan propuesto con una inversión y unas personas, ver de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, dónde se desvía respecto a lo que teníamos planteado, e ir ajustando, intentando entender el por qué se desvía, por qué sí o por qué no. De hecho, para medir todo eso, aparte de la especialización de las personitas, hay que tener en cuenta unas métricas o unos elementos que son lo que hace que miramos, pues, conversiones, si estamos llegando a la que nos esperamos, a la que no, y ahí entra en juego los leads, MQLs, SQLs, todos los LQLs que os vais inventando. Que ¿no? hay que explicarlo, ¿no? Por favor, sí. Rafael sabe de eso. Vale, entonces lo primero es, el equipo de demand es el que trata de conseguir leads, ¿no? Entonces los leads son cualquier oportunidad, cualquier persona interesada en preguntar. Vamos a hablar en la parte de, sobre todo, empecemos con inbound, ¿vale? Que es como la gente que rellena un formulario, ¿no? Ve una campaña de publicidad, ve un anuncio, busca a través de SEO, entra y dice, oye, me interesa que me contactéis, o estoy interesado en un producto de control horario o de gestión de recursos humanos. Eso es un lead, ¿no? O también puede ser que estoy buscando trabajo, ¿no? Vale, cualquier cosa. También pasa. Eso es un... Nos hemos encontrado un poco de... Entonces, empecemos el viaje del lead, que va a pasar por el MQL, el SQL, el HQL y creo que hay otro... Había un PQL, pero no sé... Llega el lead, ¿vale? Entonces ahí puede haber llegado lo que sea, cualquier petición, ¿no? Puede llegar hasta basura, gente pidiendo... De inbound. Lleve un lead de inbound. Llega lo que sea, ¿vale? Es un lead. Y entonces, primero, para cualificarlo y que vale como algo, lo queremos llamar Marketing Qualified Lead. Ese marketing tiene que decir, oye, esto es un lead de verdad que podemos atender. ¿Cómo hacemos ese filtro? Pues ahí el contacto, antes del lead está el contacto. Antes de Marketing Qualified Lead, MQL, está el contacto. Y contacto es alguien que ha rellenado algún tipo de formulario o información suya y nos la ha pasado a nosotros. De estos hay algunos que pasan a MQL y el equipo de demand de marketing dice, lo paso al equipo de ventas, y hay otros que no, que se lo quedan. Los que ellos consideran que son Marketing Qualified Lead es porque nos pasan una serie de información. Pues envían este MQL a los inbound SDR y el inbound SDR dice, vale, voy a llamarle a ver si este lead es cualificado, este MQL es cualificado o no, porque yo se lo tengo que pasar a los account executives, a los cerradores. Entonces, ahí el inbound SDR ya coge el teléfono y llama. Vale, entonces la gracia, lo importante era pasar solo lo que sabemos que va a coger el teléfono y tiene un teléfono y tiene unos datos, entonces ahí es un Marketing Qualified Lead, y en el momento de decir, ahora le vamos a llamar y vamos a ver si esto es un posible cliente, ¿no? Potencial. El SDR va a valorar eso. Y va a llamamos a todos, ¿no? Sí. Aquí es interesante porque ¿qué es? Porque tú te llega el MQL, el Marketing Qualified Lead, y después lo tienes que pasar a los Account Executives. Si tú, como SDR, pasas un MQL a un Account Executive, se convierte en Sales Qualified Lead. Tú has decidido que es OK. ¿Qué es OK o qué no es OK? ¿Qué es Sales Qualified Lead o no? Pues aquí normalmente es verdad que muchas empresas, pues según el SDR, pues decide si es cualificado o no. Hay SDRs
que son muy optimistas y que lo pelearían todo, y a los account executives pasan cualquier cosa. Hay otros que no, que se lo quedan y hasta que no está casi cerrada la venta, no lo pasan. ¿Qué pasa? Que esto no es bueno, que la definición de SQL sea subjetivo. Entonces nosotros tenemos una metodología que es muy famosa, que es el BANT, donde tú para decidir si es SQL o no, tiene que cumplir pues 4 cositas, que es el decisor, que tienen un presupuesto asignado, que tienen un dolor y demás. No sé, si quieres comentarlo tú, Rafa. No, que cuando habíamos hablado de esto, según esto íbamos a tener un pizarrón, ahora me acuerdo. Hubiera sido muchísimo más fácil explicarlo con el pizarrón. Pero si tenemos que hacerlo más sencillo, vamos a decir metafóricamente, que es un director de recursos humanos con un pasaporte y va pasando por distintas aduanas. La primera aduana es marketing, la segunda es sales, el SDR. La tercera sería el account executive y cada uno le va poniendo el sellito, según si es una persona lo suficientemente válida. Entonces, para marketing, vamos a decirlo feo, marketing tiene una aduana muy, muy facilita de colarte, ¿no? Sería como la aduana de un país así que nadie quiere emigrar para allá. La de los SDR sería pues ya un país más élite. Y la de los account executives sería pues igual y la de Suiza, ¿no? Que es más difícil o necesitas un visado especial. Entonces, metafóricamente es como funciona. Marketing, con que le pongan los datos y manifiesten algo de interés, ya pone el sello. El SDR es lo que decía Carlos. Hay que cumplir un BANT, ¿no? Tener el presupuesto, ser la persona que toma la decisión, tener una necesidad clara y tener un tiempo establecido para implementarlo. Ya con eso el SDR pondría su sellito y de ahí iría al account executive, que es validar precisamente que todo lo que dijo el SDR es verdad y que es una oportunidad legítima, y ahí ya sería, digamos que el sellito de HQL. Y bueno, lo de PQL es un poco más fumado. No, pero bien, perfecto. Vale, es que así hacemos... ¿Ahora lo has entendido? Mira, que yo ya lo sabía, que... Explícaselo como a un niño de 7 años. No, de 3. Claro. Yo os decía, yo os oigo hablar de normal y yo ya flipo porque prácticamente no habláis español. O sea, no, pero ni inglés, o sea, todos sus siglas. Y os entendéis entre vosotros, Majo incluida. Y yo en el medio de este podcast digo, es que la gente de verdad... Acordaros nosotros hace 5 años. No teníamos ni idea de nada. No, que yo estaba buscando en Google que es un SAS. Y que es y que es ARR, NR. Es ARR. Entonces, claro, yo cuando nos propongo este podcast es decir, vale, vamos a intentar que lo que ahora se ha vuelto muy de nivel y muy de normal, y ya flipas si entra algún día algún controlling de los que hacéis, todos son KPIs y métricas, todo. Entonces, o te las sabes muy bien o vas un poco perdido. Sí. Bueno, pues espero que me agradezcáis que he hecho que lo expliquen un poco mejor. Y de hecho, hay otra cosa que pasa en ese proceso es que los porcentajes van, entiendo que ampliándose deberían, ¿no? O sea, cuanto más cerca del cierre, mayor porcentaje de éxito. De éxito debería. De ratio conversión a cliente. Sí, de MQL a cliente es mucho más pequeño que de HQL a cliente. Y ahí hay como un estándar, un ideal, no sé. A ver, el ideal en base a una empresa sería en base a la rentabilidad final del negocio o el crecimiento, dependiendo si es startup. Entonces, según la rentabilidad que buscas, pues tienes que tener unos ratios. Es que aquí entra la fórmula ya de número de oportunidades por ratio de conversión por ticket medio. Es que es como ¿Ves el pizarrón? una clase de matemática. No, y esto yo trabajo todos los días con gente así, ¿sabes? Cuando digo, ¿vendemos más? Espérate, que tengo que hacerme la fórmula. No, pero Ahora los ratios, si tienes dudas, sí que está la tabla periódica de Insight Partners, ¿verdad? el inversor. Entras ahí y le dices, pues soy una empresa que factura de 0 a 1 millón, de 1 a 10 y de 10 a 100 más o menos. Y ahí te salen un montón de métricas y ese es el benchmark de sus invertidas, creo. Y es un benchmark, también es americano, hay que tenerlo en cuenta. Pero un ratio de conversión, por ejemplo, nosotros podemos decir los nuestros, así algo no. El bueno. Bueno, por ejemplo, el típico ratio ¿y qué ratio de conversión tenéis? Nosotros lo que consideramos sería de SQL a cliente. Y aquí, pues, la media del último trimestre en España fue del 40,5%. Y esto, me acuerdo porque tuvimos consejo de administración y lo tuvimos que presentar. ¿Qué pasa? Esto es en España, que es un mercado para nosotros asentado. Un mercado que estamos en expansión, como puede ser, me lo invento, Portugal, pues tenemos un ratio medio del 26-27% de SQL a cliente.
Pues según el estadio del mercado, también es... En México, pues es un poquito más bajo. De la parte buena, ¿vale? Porque nosotros hay métricas que, por ejemplo, lo que a mí como CEO me demuestra lo bien que lo estamos haciendo, porque tú, por ejemplo, no puedes... Es difícil saber... Claro, tú sabes la velocidad a la que vas, pero ¿cuánto está yendo la competencia, no? O sea, ¿a qué velocidad va? Entonces, ¿es suficiente o no? Porque puedes sencillamente, lo hablamos el otro día, puedes mirar hacia ti mismo, pero o tienes una visión de, es que estoy en un mercado que está creciendo y podría crecer mucho más. Entonces, a mí hay muchas métricas, todas las que os he contado, y a mí la que más me impresiona, la que yo digo que ahora estoy como muy orgulloso, es, imaginaros, de ese momento de que alguien ha dicho, oye, este es un potencial cliente porque me ha dado el teléfono, es la persona que decide y es una compañía que que quiere una solución como la nuestra. A partir de ahí, cuando es un 40%, imagínate, es una locura. Si fuera un 50%, de cada 2 personas, una cierra contigo. Pensar que hay muchas personas que ni van a cerrar. Entonces, para mí es un indicador como súper bueno porque de todas las oportunidades que llegan a nuestro canal, Que son oportunidades de verdad. de cada 10, 4 se cierran. Entonces, es una señal muy buena que en un mercado como el español estamos haciéndolo performando muy bien porque quedan, imagínate, para repartir para el resto de posibles competidores, solo quedan, si competimos en los mismos deals, o sea, gente que nos ha pedido información, puede haber otro canal que no nos enteremos, pero claro, es muy alto de que cada 10 personas, 10 clientes, tenemos 4, ¿no? Es uno de los valores que nos hemos sorprendido tanto que dice que lo revisaran varias veces si esto era real. Sí, yo. Que se lo inventaba Carlos. Y eso te demuestra que estás en un mercado consolidado y haciéndolo muy bien. Luego comparas la diferencia entre un mercado que acabas de entrar, ¿no? Y dices, pues imagínate, estoy en un 15, un 20%, que suele ser lo más normal, ¿no? Estar sobre un 20, 25%. Yo diría que una media sería un 25. 25% es que depende mucho porque si vendes a mid-market, a empresas pyme, pues este ratio... Ahora, si vendes a enterprise, no creo que nunca llegues a un 40%, sino sería un monopolio directamente. Entonces, pero sí, nosotros antes no teníamos este ratio en España. Hemos notado mucho como también toda la parte de producto, la mejora de producto, la mejora también a nivel marca. Cuando hablas de Sésame, pues ya nos conocen. Eso nos ha ayudado. Y después también una parte de, creo que la técnica de venta que utilizamos, pues cuando empecé era una persona hacía todo como creía mejor y ahora está todo muy especializado. Intentamos que los agentes de ventas hagan un trabajo excelente. Pero ¿cuánto crees? Sésame obviamente ha evolucionado mucho y ha mejorado mucho continuamente su producto, nuevas verticales, nuevas features. Es un software muy robusto y muy grande. ¿Cómo habéis notado que eso impacta a la hora de vender o no vender? ¿Cuánta importancia tiene? El otro día hablábamos, ¿un producto más malo con un muy buen vendedor o un producto más bueno y un mal vendedor, ¿no? ¿Qué es más difícil, qué es más fácil? Además lo dije yo creo, ya no me acuerdo cómo era. Pero, ¿qué es más fácil vender? ¿Un buen vendedor puede vender un mal producto o un superproducto un mal vendedor? creo yo que un superproducto se vende solo. O sea, sinceramente yo creo que el producto está por encima de ventas, además de que es muchísimo más sostenible en el tiempo. O sea, yo también soy muy de la idea de que es importante vender bien, vender con responsabilidad, porque todos nos hablan del coste de adquisición de los clientes. Pero da igual que sea muy bajo o muy alto si después no los retienes. Entonces, creo que lo que retiene a los clientes es una venta honesta, pero también el producto. Entonces, sí, yo en lo personal, por más que soy de ventas, creo que el mejor producto del mundo lo vende el peor vendedor y el mejor vendedor le costará más vender el peor producto, lo podrá vender, pero el tema es cuánto tiempo va a ser tu cliente, ¿no? Claro. Un mal vendedor, como las mentiras, tiene las patas muy cortas. Es verdad, porque si lo puedes vender, puedes colarlo, por así decirlo, pero no va a durar en el tiempo. ¿Y cómo sabemos esto? El famoso churn, ¿vale? Churn. Otra métrica que hemos tenido suerte de tener siempre bastante bien y creo que de las más importantes en un SaaS. De las más importantes, ¿vale? Porque siempre es, al fin y al cabo, el churn va a ser la cantidad de clientes, ¿no? Que dejen de usar tu producto siguiente mes, 2 meses, 3 meses, cuando sea, ¿no? Entonces, tener un churn alto, dice, tú puedes estar, es como coger agua con las manos, ¿no? Si las tienes muy abiertas, se te escurre, ¿no? Entonces, al final el agua que te queda o te llega a beber es muy poca. Entonces, eso es el churn.
Entonces, tú puedes captar muchos clientes a gran velocidad, pero si tú no les das un buen servicio, y ahí es donde entra también muy bien el trabajo en nuestro caso, 2 claves, que es un súper buen onboarding y un muy buen servicio de postventa, ¿no? Para que ese cliente encuentre el valor cuanto antes de Sésame, porque tú sabes que el valor lo tiene, pero también es muy importante hacérselo ver al cliente, porque son herramientas como complejas que tienen que adaptarse mucho a... Justo, es que desde ventas para nosotros también es un desafío porque entendemos perfectamente la métrica, la complejidad, lo que nos cuesta traer un lead, ¿no? Ya hablamos de todo ese funnel de MQL, SQL, HQL y los ratios y por más que suena sencillo, es complicado traer un cliente como para perderlo. Entonces, dentro de ventas sí que lo asumimos con mucha responsabilidad de vender de la forma más clara, porque creo que acabas de decir algo súper clave. Al ser un producto digital tan completo, tan horizontal, pero tan vertical, es muy difícil abarcar absolutamente todas las funcionalidades en su totalidad. Entonces muchas cosas son subjetivas y quedan en la mente del cliente como ellos se lo imaginaron o como ellos pensaron que lo hacían o que se haría, o como lo hacen en este momento. También es algo que nos encontramos muchísimo, que si ahora tienen un Excel, esperan que Sésame sea un Excel en esteroides, ¿no? En vitaminas, pero con la misma estructura que ellos tienen. Entonces, por nuestra parte, sí que recae mucha responsabilidad de ser muy claros en lo que es el producto, pero está la contraparte. Si les enseñamos el 100% del producto, nuestro ciclo de venta se volvería 2 años y medio, prácticamente toda la vida, porque es parte de la esencia de Sésame, en mi óptica. El que vas descubriendo nuevas funcionalidades y las vas implementando a lo largo de toda tu vida como cliente, ¿no? El ir metiendo cosas nuevas. Entonces, pues en algún momento hay que decirle ya paga. Sí, pero Rafa ahora habla así, muy bonito todo, pero la calidad de la venta hace 2 años no era como ahora, ¿eh? Aquí ya habían casi guerras a veces entre... Había. Pero de hecho también tomamos medidas y pusimos perfiles nuevos, como los sales engineer, por ejemplo, y pusimos procesos en los que cuando un cliente es de X tamaño, siempre que entre pues un especialista, porque normalmente pues son ventas más complejas, para que nos aseguremos de que no pasamos, dijéramos, al equipo de postventa pues un problema, y ahí también hemos ido... Es justamente algo con lo que he hablado con distintas personas de empresas aquí en Valencia, de oye Rafa, ¿tienes 10 minutos para hablar o media hora? La pregunta número 1 va más por ahí. Todas las empresas en el entorno digital como que, y es lógico, batallan con esta parte de el sales engineer porque entran literalmente con igualdad de responsabilidad 3 áreas distintas, las cuales 2 se pueden comunicar muy bien entre ellas porque hablamos el mismo idioma, y el producto. Entonces, cuando hay, digamos que algo que está ahí en medio, 33% ventas, 33% postventa y 33% productos, sí que es necesario alguien que hable un poquito del idioma de todos para ver si es viable, porque es un problema que se encuentran mucho todas las empresas de yo vendo bien, con honestidad, y al final no es lo que el cliente esperaba y el producto no es, o sea, es un problema que nos encontramos, pues eso, justo hace 2 años. Ese reto, mira, lo voy a recalcar como algo muy importante y en especial cuando empiezas a internacionalizar. Es una de las cosas que creo que, en este caso tú, Majo, has sido muy cuidadosa, porque hemos visto pero muchísimas compañías fracasar en la internacionalización porque, imagínate, el producto puede estar preparado para tu primer mercado, pero tú tienes un buen proceso de venta, que el proceso de ventas es más fácil de replicar. Pero en cambio, en otro país, si el producto no está completamente adaptado, o también si no estás encima de los vendedores, porque los vendedores también a veces, si no son muy buenos, pueden vender sobre expectativas. Y entonces ahí ellos llevan como su comisión. Claro. Ya han cerrado y el cliente podría darse cuenta de aquí 3 meses que le faltan cosas. Entonces fuisteis muy radicales, de hecho prohibiendo, sobre todo cuando fichamos a gente de otras compañías, ¿no? Que tiene asentadas estas prácticas, ¿no? De está muy separado. O sea, a mí me da igual, yo vendo. Lo importante era la venta. Lo importante es la venta. Y entonces, además nos ha costado, sobre todo cuando has sido fuera de España, ¿no? Cambiar la mentalidad de la gente y decir, prefiero que no vendas, Sí. Vende solo lo que el cliente espera, vende lo que tenemos, porque luego eso es un desastre en compañías que además cuando vamos con los presupuestos muy ajustados, porque la bomba te explota. Y a veces incluso no te das cuenta y la bola se puede hacer grande, y yo lo que les intentaba
explicar, y con Rafa y Carlos también a los equipos, era que es que si no estamos construyendo un castillo de naipes que se deshace, porque tú puedes durante 3 meses estar vendiendo una barbaridad y puedes hacerlo perfectamente porque se puede, vende, y que a los 3 meses te des cuenta de que la mitad de lo que has vendido en realidad no habías vendido nada porque el cliente no ha obtenido lo que estaba esperando y se va. Y eso es un problema muy grande. ¿No? Quemas la marca, la reputación Totalmente. en el camino. Entonces nosotros desde el primer momento que hemos empezado a internacionalizar, en nuestro caso el primer país fuerte fue México, hemos tenido súper claro, y no te creas que a veces cuesta cuando un account pues tiene ciertas prácticas habituales en su manera de trabajar o de cerrar, que no lo cierres, que no pasa nada, no te preocupes, que no llegues al objetivo, lo haremos de otra manera porque tienen esa tentación de, bueno, yo lo paso al siguiente, ¿no? Sí. Y que viene también en los orígenes de la startup. La startup al principio es Ya. así. Fake it until make it, ¿no? O sea, falséalo, di que lo tienes y te dará tiempo entre que se dé cuenta el cliente de que lo que le has vendido y tal, a hacerlo. Ya estás hecho un board, se lo has contado a los inversores y ya lo tienes. Pero es que así te enseñan así y así es como se empieza. Sí. O no vendíamos nosotros, no en esta compañía, pero hemos vendido He vendido muchas. con PowerPoints o con un, ¿sabes? Con un Paint. Sí. Y luego vas al ingeniero Voy y a lo dices, construyo. tienes 15 días para hacer esto realidad. Vale, eso tiene sentido y mucho sentido al principio. Pero esa práctica, cuando te haces grande, es el mayor error que puedes cometer porque producto suele tener una cola enorme. Nosotros hemos llegado, bueno, a día de hoy, si quisiéramos, tienes un año de desarrollos planificados y entonces sabes y determinadas... tienes que hablar con los clientes porque los clientes siempre quieren determinada personalización. Y no puede ser tan radical como no aceptar todas las cosas, que eso es otro debate con producto. Es decir, eso también puede ser... Claro, el vendedor lo tiene una cuenta enorme. Viene y te dice, tengo una cuenta de 5.000 MRR, ¿vale? Eso es una pasada. Entonces, eso es... Y solo quiere esto, y esto, y esto, que se lo adaptemos. Y a veces eso y eso y esto, primero, es complicado meterlo, y a veces se desvía de tu roadmap. Entonces... cuando empiezas, como que lo aceptas todo, llega un momento que nosotros hemos tenido que hacer, de decir, si no está en nuestro roadmap, en lo que viene, esto no se va a cerrar. ¿Y eso cómo lo llevan los vendedores? Porque te ha tocado hacerlo, ¿no, Carlos? Con clientes ya muy claramente cerrados, es decir... Aquí también, bueno, Rafa nos podrá contar ejemplos recientes, pero sí, esto lo hemos vivido, pero es que después, como también hemos vivido la posventa de algunos clientes, yo por lo menos, Rafa no tanto, vale la pena frenar a tiempo. Y para llegar a objetivos tan altos también, y ahora cambiando un poco de tema, hay que estar como muy motivado, ¿no? O sea, no es fácil, estás todo el día al teléfono, es un equipo que tiene que tener ganas de hablar con gente continuamente, motivación por cerrar, por vender, por negociar. ¿Cómo se motiva o cómo motiváis vosotros a un equipo de ventas? A ver, yo creo que va en el ADN, en el sentido de que nosotros mismos tenemos que estar motivados y no nos vamos a otro sitio. Así, entonces, al final acabas haciendo en lo que tú también te sientes motivado. Las dinámicas que hacemos, pues hay de todo tipo. Entonces nosotros pues entendemos que una vez tenemos, antes que estar motivado, creo que las dinámicas que hacemos de motivación van muy ligadas también a los resultados que estamos teniendo y a lo que estamos trabajando. Si no estuviéramos consiguiendo los objetivos, si la gente ves que no está muy enganchada, que se hace la hora y rápidamente se va y no hay compromiso, pues creo que las dinámicas serían otras. Pero si el equipo está enganchado, tiene ganas y le motiva y trabaja duro, si además tenemos pues esta máquina montada que nos va funcionando y lo tenemos controlado todo, pues ahí sí que entendemos ya que entramos ya en la parte de personas, de a quién contratamos y cómo los motivamos. Y aquí es lo que decía, creo que es más que nos motiva a nosotros y yo creo que ahí hay una parte somos muy de números, nos gusta mucho lo que sería data driven y todo esto. Tenemos también toda la parte de ambición de calidad en el trabajo, nos gusta hacer un trabajo de calidad, nos centramos mucho en que sea muy buen trabajo. Y después hay una parte más de guasa, de tontería. Por fin, o sea, digo, si sigues soltando... Todo se trabaja, lo del No, yo es que tengo que ir parando el podcast, o sea, es que no, esto no va así, es que esto no funciona. Me dice, mira, ahora que la gente está cumpliendo, la tengo ordenada y tal, no. Carlos viene directamente y me dice, he pensado
Que mira, voy a llevar una nevera roja llena de cervezas, le vamos a poner un candado y cada vez que, o sea, Pendiente. voy a esconder una llave por la oficina. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la auténtica motivación. Sí, pero como la gente va a tope y va bien, pues yo qué sé. Pues Fernando, si vendes este mes más de 4.000 MRR, como hace tiempo, vienes en moto acuática a trabajar. Y Fernando cerró y Fernando vino a trabajar directamente el cabrón en moto acuática. Pagada también ahí. Y así muchas cosas más, pues bromas del tipo de... Bueno, coño, un día dijimos, mira, estábamos ahí arriba hablando y decimos, ostras, esta persona que acaba de entrar, Rafa, yo creo, o esta persona que ya estaba, que hemos ascendido, yo creo que lo va a petar de account executive. Y Rafa dice, que va, yo creo que este va a vender más. Y yo, no, yo pon dinero sobre la mesa. Ponemos, yo qué sé, 50 euros este mes, a ver quién vende más, el que tú has dicho o el que yo. Y ahí es donde salió el tema interesante que tú preguntabas. Que a partir de una tontería pequeña, de una apuesta pequeña, pues salió la SFL, ¿no? Que aquí creo que Rafa nos puede contar más, que eso, ahí sí que diría, esto tiene chicha de motivación de equipos. Esto creo que es hasta ilegal lo que vais a contar. No, ¿Está qué? Ilegal, sí. No, está entre el juego, las apuestas, no sé, algo así, ¿no? Pero bueno, pues nada. Se paga ya, lo pagamos en nómina, ya no es en negro. Ah, muy bien. Nos obligaron. Aprovechamos para pedir otra vez que sea en efectivo. Vale, pues vamos ahí. Explica qué es la Fantasy League esta. A ver, sí recuerdo que fue una tarde arriba. Inicialmente éramos 4 personas apostando. Y de verdad el proyecto se paró porque se ve, o sea, se puede entender muy mal desde afuera el decir cómo puede ser que haya gente apostando a ver quién vende más, ¿sabes? Entonces se paró durante un tiempo, pero luego cuando dijimos si lo abrimos a todos, entonces ya no tiene nada negativo, o sea, es completamente abierto y tú puedes apostar por quien quieras. Y entonces lo llevamos de hacer una apuesta de quién iba a vender más a que lo hiciéramos por cada una de las áreas. Yo juego mucho fantasy de fútbol americano desde que soy niño y pues ahí tú escoges una posición de cada posición del campo y las yardas que hagan en la vida real son los puntos que te dan en tu alineación. Creas un equipo, tú te creas un equipo cogiendo varias posiciones. Y entonces en vez de yardas, pues lo hacemos con MRR. Y entonces cada persona que quiera participar tiene que elegir a 2 account executives, 2 SDRs de inbound, 2 SDRs de outbound y lo que vendan en la vida real le suma MRR a esa persona y quien tenga el mayor MRR pues se lleva un premio en nómina hoy. Y de ahí lo ampliamos para incluir a postventa y entonces también ya tienes que elegir a 2 CSMs. Y entonces empezó siendo la SSFL de Sesame Sales Fantasy League y de ahí pasó a ser la SRFL, Sesame Revenue Fantasy League y luego muy inteligentemente invitamos a un par de personas de distintos departamentos para que se corriera un poco la voz en los demás departamentos. Y ahora estamos trabajando en el video promocional para lanzar la SFL, que sea la Sesame Fantasy League, y que ahora sí sea de toda la empresa apostando por los vendedores que más vendan. Claro, aquí, importante, hay premios. Hay premios de que si tu equipo queda tercero de quien más MRR vende, pues te llevas una cantidad económica que pagamos en nómina. Muy bien. Y que antes era negro. Si el segundo y el primero. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Que os pusimos una reunión, pero por tema de la dana y todo no lo hicimos. Era ese tema. Era este tema. ¿Cuál es mi cámara? Está aquí, ¿no? Sí, pues es para Red Bull. Queremos hablar con Red Bull. Cuando Red Bull empezó a patrocinar el pádel, a mí me pareció muy raro. En ese momento fui a visitarles por otro tema y dije, ¿pero qué hace esta gente patrocinando el pádel? Puta idea. Pues les ha salido muy bien la jugada. Pues ahora Red Bull tienes que entrar en las startups y tienes la oportunidad de empezar en este proyecto extraordinario que va a conseguir mucha visibilidad, que es la SFL. Entonces son 20.000 euros para sponsorizar el primer año. Para todo. Y para premios y demás. Y yo creo que le podemos dar más bombo. Porque vamos a hacer camisetas también. Aquí tenemos una tienda en Sésame y demás. Vamos a hacer camisetas para los vendedores y el equipo que gane tendrá su camiseta y demás. Y esto sigue a más.
Muy bien. Oye, ¿y hay gente que acierta más? O sea, ¿tenéis alguien como identificado de gente que acierta más? Las mujeres. Las primeras 6, no, llevamos 6 temporadas, o sea, 6 Qs haciéndolo. Las primeras 5 se la llevaron mujeres. Hasta la sexta ganó el primer hombre. Y Fer, Inbound SDR, se lo ha llevado 2 veces. Entonces, ella es la de la intuición. Sí. Yo quiero jugar también. Es que, bueno, esto es uno de los casos, pero te digo, otro día, ¿no? Decían, tenéis que, yo qué sé, vamos a dar un premio si era como, iban descartando personas, ¿no? Y entonces eran como pruebas, a ver si te acuerdas. Y una de las pruebas era de pronto, hoy el viernes de pronto, tenéis que conseguir que un cliente os envíe una foto de su mascota, ¿no? Algo así. Así. Y No, que era que te diga, sí, O que te diga el nombre de la dentro de mascota estos o algo así. equipos que hemos hablado, hablábamos mucho de inbound SDR, que son los leads que te llegan. Pero también tenemos un equipo que ellos se encargan de conseguir leads, llamando a puerta fría, el equipo de outbound SDRs o de BDRs. Pues aquí, ¿qué pasa? Uno de los retos de este equipo es que el trabajo podríamos decir que suele ser muy, no monótono, pero te llevas muchos nos. Entonces tienes que tener pues dinámicas de trabajo que te permitan trabajar de forma enérgica llevándote muchos nos, que no es fácil. Y aquí es cuando se hizo el juego, la campaña de los Juegos del Hambre, que tú tenías uno, bueno, explícalo tú, Rafa, que lo montaste tú con el equipo. Ahí vas tú embalado. Es que hemos hecho distintas con ellos. No, sí, la de tenías que conseguir... El bingo. Es que lanzamos simultáneamente. Nos sobraba dinero, nos sobraban como 600 euros, si no mal recuerdo. Entonces lo partimos. O sea, eran 600 euros que quedaban en el aire. No voy a decir por qué. Pero bueno, había 600 euros y entonces lo que hicimos fue partirlo y poner 300 para una dinámica y 300 para otra. Y las lanzamos en simultáneo. Uno era el Survivor, que tenías que cerrar una reunión en mínimo 2 días y si no, morías, ¿no? En esa dinámica. Entonces, era ver quién llegaba hasta el final, pero obviamente todo lo hacemos bien. Conforme te iban matando, hacíamos una animación de los Juegos del Hambre con la cara de los vendedores. Literalmente, ya sabes, las cosas de la película. Y en simultáneo a eso, para ver si querías tirarle a las 2 dinámicas o solamente a uno, teníamos el bingo, que era grabar 10 llamadas consiguiendo lo que poníamos en el bingo, ¿no? Unos eran bastante profesionales, como cierra una demo en Galicia, pero otros era pregunta, o sea, consigue el desayuno de la gatekeeper, otro era consigue el nombre del perro del decision maker, o sea, dinámicas así que motivan bastante al equipo porque, bueno, hay 300 euros de premio, pero independientemente de eso, pasar un buen rato y aún así me den un no que llevan al día, si se hacen 80 llamadas son 70 noes, pues que por lo menos pueda sacar algo bueno de ese no, pues ya, bueno, ya me dijo que no me va a pasar, pues ¿qué desayunaste, no? Y inclusive llegamos a conseguir con la del perro, conseguimos hasta la foto. O sea, tuvo tan buena relación con el decision maker que le empezó a enviar fotos del perro, entonces ahí euros extras de puntos. Qué bien. Luego aparte también tenemos stickers, ¿no? Tú llevas en el portátil. Sí, una vez al Q empezamos a hacer los All Hands, que era como, el otro día lo hablábamos, ¿qué es el All Hands? Pues es un punto donde nos juntamos todo el equipo de revenue, con demand, venta, postventa y operaciones, RevOps, y es como un tocar base. Tocar base en el sentido de qué hemos conseguido, qué queremos conseguir, qué cosas graciosas han pasado durante este Q. Hacemos un recopilatorio de llamadas y videollamadas graciosas y demás. Y ahí metimos como, hay una parte que es reconocimiento. Quien lo ha petado este Q pues tiene que tener un reconocimiento. Hicimos como unos stickers que cuando consigues 6 stickers o 3 stickers de un color o 6 del otro, desbloqueas perks. Y un perk puede ser pues que tienes una paella gratis ahí para 6 personas. Otro es que tienes merchant de Sésame también y demás. Entonces, pues, ¿quién ha cerrado el cliente más grande? Pues se lleva un sticker plateado de Biggest Cats. Y así, y es una manera también de dinamizar un poquito lo que hacemos aquí. ¿Cuál tienes? ¿Tú cuál tienes? ¿El Q3? Biggest Cat. A ver, y yo realmente no tendría que tener ninguno porque si eres manager no te dan, pero que va. Si cerré un cliente grande dije yo quiero esa pegatina que está guapa. Muy guay porque además cuando vamos a México tal se las llevamos si han ganado el EBay.
ya tiene un montón de gente sus stickers en el portátil. Y ahora que has hablado de reuniones, que no se me olvide, porque hay un, no sé, esto se llama ritos, ritual, bueno, las reuniones estas que hacemos normalmente, los weekly, los daily, todas estas cosas, hay uno que tiene una ciencia detrás, que la habéis pulido, que lleva hasta semáforos, que es como súper mega preciso, que es el forecast. O sea, el forecast en Sésame es como la madre del cordero. Sí, eso lo decimos de cuando hacemos... Si yo tuviera que auditar un departamento de ventas de otra compañía, me dijeron, puedes venir aquí media horita, hablas con quien sea, o ni hablas, ves un poco lo que se hace, te vas y me das tu opinión sobre cómo está el departamento, qué cosas mejorarías y demás. Pues yo elegiría ir a un forecast. Un forecast en el que, supongo que la mayoría de las empresas lo harán, que es sentarte con tus agentes, con los agentes de ventas de un equipo y decir cuánto vamos a cerrar este mes o este Q, según trabajes más al mes o al Q. Pero es hacer las previsiones de cierres. Entonces, esto para mí es un poquito como la prueba del algodón, que no engaña. Pues desde un principio el forecast era como mide mucho tu control que tienes sobre el deal, el control que tienes sobre la gestión de tus negocios. Y es algo que empezamos a trabajar ya hace bastante tiempo, en ese proceso de primero ajustar el equipo, después crear esta máquina de ventas con los segmentos que tenemos en lo que habíamos dicho en cada parte MQL, SQL, los equipos. Pues también incluimos algunas dinámicas de control que era como el forecast, que es donde tú todos los jueves, miércoles, tienes que reportar qué deals vas a cerrar ese mes. Pero la manera de reportarlo tiene como dos versiones. Lo que dice la máquina y lo que dices tú. Lo que dice la máquina es, que la máquina es del CRM, es según la categoría prevista que pones y la fecha de cierre. Tú cuando te entra un deal como account executive, como closer, como vendedor, tú ese deal, digamos que le tienes que asignar siempre una categoría. Nosotros tenemos 3 niveles, sexy, best case, commit, y para meterla en cada nivel de probabilidad de cierre, donde best case ponemos que es un 40% y commit es un 90%, pues tienes que conseguir ciertos checks de ese deal. Por ejemplo, para poner algo en commit, que es casi de cierre, tienes que haber conseguido confirmación verbal por parte del decision maker y demás. Pues tú asignas una categoría prevista a tus deals y una fecha de cierre, cuándo se van a cerrar. Entonces puedes saber ese mes tu CRM qué dice a nivel de los deals que vas a cerrar. Entonces, yo tengo 40 deals en mi pipeline, en el CRM. De estos 40, tengo 20 que la fecha de cierre es este mes. Y de estos 20 deals que tengo para este mes, pues algunos los tengo en best case, que es lo más bajito, algunos y después otros en commit, podríamos decir. Y con esto, la máquina dice que Carlos va a cerrar este mes 2000 MRR. Y después está mi apuesta. Yo, como account executive, supero lo que dice la máquina y tengo un feeling que no llega a tener la máquina y digo que voy a cerrar 2400. Y esto lo hacemos todas las semanas. Y llegamos a un seguimiento de cuál es tu desviación a final de mes. Yo he dicho que voy a cerrar 2000 MRR a mitad de mes, llega a final de mes y cierro 3000. Bien, a nivel vendedor, mal a nivel analista. Y en los forecasts siempre decimos, cuando tú entras en un forecast, entras con la gorra de analista. Es el único momento del mes o de la semana que tú te pones la gorra de analista y dejas fuera la de vendedor. Y da la casualidad que las personas que más aciertan en el forecast son los que consiguen ser más estables y cerrar más. Y en el largo plazo tener... Entonces, esta es una de las dinámicas que utilizamos que nos sirven como control, pero más que como control nos sirven como formación para los agentes. Pero la seguís súper a rajatabla todas las semanas. Y además hay como hay otra opinión. El manager entra también y pone su pues esa no es oficial. A ver, finalmente es la manera de medir qué tanto control tienen las personas sobre sus negocios. Y como dice Carlos, está la parte de la máquina, la parte del bet o la apuesta de cada uno de los account executives. Y te diría que un 75-80% de las veces el número queda entre estos dos números y no están tan separados. No estamos hablando de 10 y 5, no, estamos hablando de 7 y 8 y queda en medio, ¿sabes? 7,5. Y adicionalmente existe también, digamos, la apuesta del manager, que de hecho me acuerdo cuando empezamos a calibrar todo lo del forecast, cómo lo íbamos a hacer. Cada quien dimos la apuesta, ¿no? Y decíamos... el que se quede más lejos se tiene que echar una cucharada de una salsa picante, pero, o sea,
No tiene idea. Otro nivel. Se los digo serio. Gana de verdad. No, se los digo serio. Es lo peor que he probado en mi vida. Y soy mexicano. Y en su día perdió el Sales Country Manager de España. Y cuando se echó la cucharada, o sea, para que se den una idea, yo la probé con unos amigos echándome unas alitas picantes. Y esa era la última. Hicimos el challenge subiendo. Yo con una alita casi me muero. Él se echó una cucharada entera. Aquí en la oficina Y también trajimos a recursos humanos aquí. La máquina de toques. Sí. La máquina de toques. Entonces, los toques son en México. Pero desfichabais, ¿no? Antes. Sí, ahí desfichábamos. Desfichábamos y estábamos en horario de esparcimiento. Y la máquina de toques es una máquina que descubrimos, de México, que te da unas pequeñas descargas eléctricas, que se coge en grupo. Y dijimos, quien no acerte el forecast, descarga de los toques. Pero no. Lo probamos, pero más a la guasa. No damos descargas a la gente. No siempre. Si aciertan el forecast, no se las damos. Exacto. No, pero nos ayuda. La parte del forecast, la verdad que nos ha ayudado mucho a afinar esta máquina, porque al final va de arriba abajo. Nosotros intentamos hacer esta máquina predecible a nivel budget anual. Es decir, si ahora hemos acabado en 10 millones de ARR, el año que viene vamos a hacer 20,7. Y normalmente la desviación que tenemos es de un más menos 2% año contra año durante los últimos 3 años. Y esta filosofía de trabajo que hablábamos va de arriba abajo. Nosotros acertamos en el forecast global, pero pues pedimos que la gente que está trabajando día a día con sus clientes que también acierte en su forecast. Es verdad que una de las cosas, yo creo que puede ser uno de los motivos por los que, va bastante bien a nivel ventas y a nivel, revenue, etcétera, en Sésame, es que somos amantes del dato a más no poder. También es verdad que Carlos se ha creado el equipo a su imagen y semejanza. Entonces, su equipo más cercano también son, Rafa, Joaquín, etcétera, son gente súper, súper buena en análisis de datos, pero además que es que no saben, vosotros habláis con los números siempre, es... Amante de datos, pero claro, es verdad que yo ahora os oigo y nos oigo hablar y veo el nivel que coge la compañía y me recuerda muchas veces a esas frases, ¿no? De que no me han gustado nunca, de cuando te preguntan a alguien el éxito de la compañía y es como rodéate del mejor talento, del mejor equipo. Pero yo decía, pero si es que no tienes dinero para pagarlo, lo que nos suele pasar aquí en España. Entonces, algo que siempre he querido y en algún momento que tenemos este momento del público, no es que hayamos contratado gente con este conocimiento que sabía hacer esto. Es decir, yo lo que he visto es un equipo como crecer y aprender. Es verdad que a la velocidad del rayo y el hecho de... Nosotros fuimos bootstrapping al principio hasta cerca de los 2 millones de euros de ARR y luego, pero el cambio vino cuando empezamos a recibir financiación y entonces era diferente. Es cuánto puedes hacer con todo esto que tenemos, ¿no? Entonces cambia. Y yo os he visto crecer, os he visto crear todo esto de cero, porque quería recordar, ¿no? El primer día que vino Carlos, que lo conocí y que estaba solo, yo me daba por darle un libro ahí de estos en mi despacho que había de esto de las ventas, ¿no? De todos esos procesos y yo, como si le voy a descubrir algo, ¿no? Carlos, léete esto y esto es lo que hay que aplicar, lo que se lleva. Carlos no lo leyó. No, ya lo leíste, ¿no? El libro este que hay del Predictable Revenues o algo así. No lo leí. Bueno, lo ojeé, pero no acabé de... Inventaste tu sistema, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es hablar de ese camino, ¿no? De cómo lo has ido haciendo, porque es verdad que tú has construido tu equipo de una manera muy particular, ¿no? Entonces, sobre todo para quien está empezando, porque de verdad es un abismo si tú ves cómo somos hoy en día o cómo ves la gente que tienes a tu alrededor y estos ritos, sí, a cómo éramos o cómo aprendes, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías de tu secreto a la gente que está empezando? A ver, yo creo que es importante trabajar la base, en el sentido de que te pueden decir muchos trucos y son importantes y puedes hacer dinero con ello, ir más rápido, pero creo que es importante aprender por ti mismo a crear las cosas. Porque ahí es cuando creas unos cimientos que ahora es Sésame una startup, pero me podría ir a otro sitio, cualquiera de nosotros, y tienes una base de razonamiento y de trabajo que te permite meterte en cualquier campo. Pues partiendo de esto, sí que yo no vengo de todo esto tema de los negocios, vengo de otros sectores y cuando empecé pues sí que es verdad que dije voy a enterarme de qué va el tema, de qué va Sésame a nivel interno y a nivel externo, el mercado, vamos a poner a personas en las que se pueda confiar y con el dinero que tenemos tampoco podemos fichar a mega cracks
y poco a poco vamos a ir aprendiendo a cómo construir un sistema de trabajo, una máquina de ventas. Entonces, esta máquina de ventas de la que estamos hablando, empezamos a trabajarla casi desde el primer día. Y digamos que, como entendíamos todo, hay una primera parte que es puramente de trabajar duro, que está muy bien, que es muy old school, que hay que trabajar mucho. Hay una segunda parte que es más de crear esta máquina y hay una tercera parte que es más, para mí, de las personas. Quien contratas hoy es quien te va a salvar el culo dentro de 2 o 3 años. Y esto lo hemos vivido. Entonces, esa primera parte de trabajar mucho está implícito, si no os cerrarás pronto. La segunda parte, que es más la de construir la máquina, nosotros como lo hicimos fue partiendo de simplemente un Excel. Partiendo de un Excel en el que lo que hacíamos era poner en cascada, digamos, la inversión y los resultados que esperábamos. Entonces, si yo en un mercado en España invierto tanto dinero, puedo generar una serie de oportunidades de Marketing Qualified Leads que tienen un ratio de conversión a 6 Qualified Leads, que tienen un ratio de conversión a clientes ganados, con un ticket medio y un ciclo de venta. Tú aplicas esto y automáticamente te sale lo que cerrarías cada mes. Según estos números, este modelo comercial, a ti te hacen falta también unos recursos, no únicamente de inversión en publicidad y demás, sino en inversión en personas. Entonces tú cuando montas este Excel te permite dimensionar según inversión, crecimiento, personas. Y con esto ya se lo puedes pasar a finanzas para que haga sus números. Entonces nosotros hicimos esto, después la cascada sigue cayendo a, y si un cliente cuando entra, ¿cuántos tienen churn? Y estos clientes hacen upselling o no hacen upselling. Y esto acaba después, venta directa, pero nosotros tenemos también venta indirecta, venta canal. Hay distribuidores que venden Sésame. Entonces esto también hay que ponerlo ahí. Esto lo haces por mercado y te sale la suma total de lo que vas a vender. Y hasta ahora nos ha funcionado. Pues, ¿qué pasa? Que para conseguir que esto funcione tienes que generar mucha visibilidad desde el punto de vista del dato. Por eso tenemos algo tan estructurado, hacemos tanto reporting, tanto controlling, tenemos un montón de dashboards donde vemos cómo evoluciona el negocio. Entonces, si trabajas duro y tienes esta máquina de venta, de postventa, etcétera, de revenue que decimos, lo único que queda es, esto lo hemos construido desde la serie A, desde el 2022 hasta ahora pues hemos ido creando este sistema. Ahora para mí lo más importante y lo de más a largo plazo ya serían las personas. Y nosotros fue, que esto lo he hablado con varias personas últimamente, que cierran una primera ronda, una segunda ronda de financiación aquí en España y que dan ese salto de 40, 50 personas ya a 100, 120. Y creo que el éxito clave nuestro fue el middle management. La capa de middle management de tú cuando ya no llegas a todo porque hay un equipo de 25, 30, 40 personas, necesitas poner como por cada 8 personas más o menos, pues una persona que tome responsabilidad y a su vez que esa persona en un futuro ponga a otra persona responsabilidad, un team lead por cada 8. Entonces yo creo que la fórmula, entre comillas, que hemos seguido es, por una parte, crearlo nosotros mismos, no intentar copiar. Sí que te inspiras en trucos, pero después trabajar duro, crear esta máquina y contratar a la gente adecuada. Y como no podemos pagar los supersalarios que pagan las tecnológicas grandes, contratar creo que ha sido lo más difícil que hacemos. Hay cosas que son costosas, pero contratar tienes que tener, creo que, rayos X para poder ver en el trasfondo esa persona que dentro de 2 años va a ser capaz de crecer contigo y con la empresa y ahí dará el valor que puede dar. Pero eso es lo que más nos ha costado y a veces hemos acertado y a veces no tanto. Y yo quería también proponer una cosa, porque todo el rato estoy pensando en cómo ayudamos a gente que esté pasando esté empezando como nosotros, que empieza a traccionar un poco. Y entonces has dicho los 3 puntos. Está claro que en el tercer punto va a ser el más complicado. Ahí cada uno se apañe como pueda, ¿no? Sí. Encontrar talento, es decir, a nosotros nos ha pasado de todo. Lo que pasa que también es verdad que, por ejemplo, tú en tu equipo has tenido mucha mentalidad de primero los managers y luego los managers que busquen equipo. No sé, has sido muy, muy radical en esto. No pasa en otros departamentos, ¿no? Que cogemos a la gente y luego de ahí que salgan los managers, ¿no? Tú has tenido una mentalidad. Y en el segundo, el punto del proceso, esto es lo que es llamado el Magic Ball, ¿no? Sí. Y que es el documento más privado que hay en la compañía, que no compartimos ni con los inversores, porque es el que predice las ventas de toda la compañía y tiene un ratio durante los 3 años acertando lo que dice el Magic Ball, que se hace al principio del año, el 99,6%, ¿no? de ratio de
Dependiendo del año, pero sí que es verdad que es algo que la desviación ha sido mínima, muy poca. Entonces yo les propuse cuando hacíamos el podcast si me dejaban que liberáramos ese documento, ese Excel, pero para que la gente lo pueda usar. Alguien en el público me dice que no. No. Claro, le dijimos que no, pero No, yo digo, hacemos una versión sencilla, simple, para poderlo publicar y si me dejan estar en los primeros comentarios y sin formulario de descarga. O sea, sin necesidad, no es para coger los datos, ¿no? Yo No. de verdad, es la actitud que tengo porque yo vi que ese documento es difícil de crear, ¿eh? O sea, al fin y al cabo son todas las métricas, todas las KPIs, pero realmente con eso, a mí lo que más me gustaba es que tú dices la inversión que vas a tener y ahí empiezan a caerte los leads. Y luego lo que sí que tú has hecho muy bien es que esto me genera, ahora os contaré, controversia en el día de hoy, es donde discutimos, porque en principio está basado en que cualquier lead que entre se atienda perfectamente. Entonces, tantos leads, tantos SDRs para hacerles las llamadas, tantas personas de account executives, tantos onboarders, tanto customer support. Entonces, el Magic Ball en verdad decide prácticamente casi el business plan de la compañía. Sí. Entonces me parecía algo súper interesante para tener y que si Carlos quiere, si no quiere, mira, si vais al primer comentario y no hay una descarga es que no ha querido. No, sí. Si hace una versión, porque dije, hacer una versión lean y que es súper útil, la verdad es que nos ha ayudado un montón. Sí, nosotros si lo hubiéramos tenido desde un principio, nos hubiera ayudado, pero también hubiéramos pensado menos. Hubiera estado bien, pero creo que es importante pelearte tú y todo, bueno, cualquier negocio lo tendría que adaptar. Y lo estamos desarrollando constantemente también. Esto no para. Hasta ahora no trabajamos la dimensión, por ejemplo, por tier, tamaño de empresa. Ahora mismo ya hemos incluido también en las proyecciones donde los ratios de conversión, asignaciones y demás se baja en 5 tamaños diferentes de empresa. Entonces, en esta cascada, una vez se genera el lead, sabemos el número de empleados y definimos también el número de... Lo definimos por eso, por tamaño de empleados también. Y ahora el problema, de hecho, que iba a contar, y es ¿en qué discutimos ahora? Porque son capaces, hay una mentalidad en la compañía de atender súper bien a cada persona. O sea, no soportamos, no hay un lead que no se atienda y que no reciba un proceso perfecto. Entonces, es habitual que cuando exceden, por ejemplo, las campañas van demasiado bien, tenemos capacidad, además por el budget, de meterle más caña en la publicidad y que entre más leads, pues la orden de ventas es separar la maquinaria. Y la paran continuamente. En el reporte del mes dijeron, mira, paramos las campañas tal día porque ya teníamos los leads suficientes. Y claro, desde mi perspectiva es, más, ¿no? O sea, llama más, pero no, hay una mentalidad en la compañía muy... Bueno, depende cómo lo mires y depende también del mercado que estemos hablando, depende mucho. Estás en un mercado nuevo y de repente te están entrando leads muchos porque el CPL es muy bajo, por lo que sea, y no vas a poder dar abasto a gestionarlos, pues a lo mejor te da un poquito más flexible que si es en España. Contar. Sí. Pero yo como vengo a veces de otro sector, ¿no? Donde es tan difícil conseguir una oportunidad y entender que eres capaz de tener presupuesto y parar las campañas para atenderlas a la perfección, de verdad que me cuesta. Sí. Y no, confío y cada vez os diré, lanzaré la puya incluso aquí en público, ¿no? Pero bueno, explica un poquito. Sí, que por ejemplo en Brasil, que allí el coste por lead es mucho más económico, 5 o 6 veces menos que en España, ahí sí que hemos generado un scoring donde los SDRs que tenemos no dan abasto para tratar tantos leads, pero no estamos parando campañas. Entonces digamos que si un SDR en su modelo de trabajo puede absorber hasta 450 MQLs, que de ahí habrá un porcentaje que los pasará a los account executives y serán SQLs, pues si únicamente, imagínate que tenemos 3 SDRs y pueden asumir cada uno 450, en total son 1.350. Pero nuestras campañas en Brasil están generando 3.000 leads. ¿Qué hemos hecho? Hemos generado un scoring que automáticamente, según el tamaño del lead, según la interacción, el email, también lo conectamos a otras fuentes de base de datos. Nos genera un scoring y el SDR empieza por aquellos que tienen un scoring más alto. Entonces, más o menos ya hemos descubierto cómo surfear esta ola que tú comentas. En ese sentido, es una métrica que está directamente relacionada. O sea, muchas veces la lógica te puede decir, si yo tengo 400 leads
y recibo 600, venderé más. Pero lo hemos visto en ejercicios anteriores que cuando tenemos 400, el ratio de conversión, voy a decir números, vamos a decir 2 sobre 100. Cuando tengo 100 leads, tengo un ratio de conversión de MQL a SQL de 25, pensaríamos que con 200 voy a tener el mismo ratio de conversión, entonces en vez de pasar 25 voy a pasar 50. Pues nos pasa que literalmente el ratio se vuelve 12,5 y paso los mismos 25. Simplemente tuve el equipo más estresado con un doble de leads y probablemente haya gastado más dinero. Lo entiendo. Pero de verdad. Pero igual. Pero yo siempre en las reuniones es contrata más gente, Carlos. Y dice ya, pero del forecast, el Magic Ball, a ver cuántas personas. Y ahí hablamos con financiero. Es decir, ¿podemos contratar más personas? Bueno, es bonito lo que digo. Es bonito y al final porque no siempre es así, no siempre ha sido así. Se me empezó y no sabíamos ni poner una campaña de publicidad, ¿no? O sea, Podíamos gastarnos el dinero. no sabías ni poner, siempre lo recuerdo, no sabías ni gastar el presupuesto de 1.000 euros, ¿no? Al mes. Daba miedito, ¿no? Meter más dinerito en la máquina arriba genera más MQLs y entonces necesitamos más SDRs, pero más SDRs, necesitamos más accounts, necesitamos más onboarders, altera toda la cadena, pero yo, feliz. O sea, yo de ventas, más SDRs y más accounts. O sea, yo soy de tu team. Muy bien. Pero estamos ahí, estamos contratando ahí, a tope. Sí. Pero es curioso, ¿no? Entrar en Sésame, la página, por favor, que necesitamos gente que... En todos los países, ¿sabes? En todas las lenguas. Sí. Estamos buscando a gente de Portugal, Brasil. O sea, textualmente tenemos abiertas todas las vacantes. Claro. O sea, yo hago 2 o 3 entrevistas al día de distintos países, de distintas posiciones. Entonces sí, ayuda. Muy bien. ¿Algo más? A ver, ¿qué más cositas? Bueno, pues sobre todo retos, los siguientes retos que os enfrentáis, ¿vale? Cuando habéis llegado hasta aquí, ¿vale? Es decir, es muy divertido no saber qué vendrá porque nadie de nosotros ha llegado a este nivel. Es una de las cosas que nos caracteriza. Todos hemos tenido compañías, hemos trabajado en otros sitios, pero creo que nos caracteriza en general Sésame que nunca hemos trabajado, nunca hemos vivido esto, ni a esta velocidad. Y entonces para nosotros es como un desconocimiento de lo que viene. ¿Qué retos son los que os apasionan y los que se vienen en el equipo de ventas? A ver, puro ventas, yo creo que diría expansión. Estamos empezando a vender en nuevos mercados, tenemos mucha gente trabajando en remoto, mercados que tienen modelos comerciales que son novedad para nosotros y nos tenemos que adaptar. Y más a nivel ventas general es más de que si cada vez disponemos de más financiación, el entender dónde tenemos que invertir, en qué punto de la empresa hay más capacidad de inversión, no estamos invirtiendo suficiente. Pues la evolución del Magic Ball que queremos que hacer es que automáticamente en cada punto del Magic Ball hayan semáforos del 1 al 5 y que 3 es el punto óptimo. Si está en 4 o en 5, es que hay margen para acelerar mucho. Estás perdiendo dinero, podrías invertir más. Y si está 2 y 1, es que ahí estás acelerando demasiado y se está quemando la máquina. Ten cuidado que está bajando mucho la rentabilidad de eso. Entonces, esa es la próxima evolución que queremos hacer, que es entender el riesgo, retorno, oportunidad de una manera más específica y visual. A día de hoy está bien, pues tenemos ¿cuál es el típico aquí demás? Pues podemos invertir más, menos, cuidado que... Pero creemos que es muy pobre, que se puede afinar mucho más esa visión. ¿Para Rafa? ¿Expansión menos? Yo pensaría que el principal desafío está en ser igual de ágiles. Para mí lo que más diferencia a Sésame a nivel interno es que somos una empresa ejecutora y ágil. El libro se lo puede leer quien sea, pero yo creo en todo así en la vida, ¿eh? O sea, entender cómo tengo que hacer las cosas lo puedo entender, pero el tema es hacerlo. O sea, y llevarlo de palabras e ideas a la ejecución. Y si aquí una idea bastante tonta de cervezas la vemos 2 años después y todos van a participar en la dinámica para apostar quién es el vendedor que más va a vender, pues es que somos una empresa con un ADN bastante ejecutor. Hacemos que las cosas pasen. Entonces yo considero que el reto para nosotros es seguir creciendo como equipo y no volvernos una empresa que toma las decisiones más lento, porque creo que tenemos el balance perfecto entre corporate y startup, ¿no? Que las cosas sí hacemos que pasen, pero también hacemos
que pasen rápido. Entonces, ese balance creo que es perfecto y conforme más personas hayan dentro de la organización y más necesidades, creo que es más complicado tomar decisiones rapidísimas. Y yo, mi reto personal... Eso voy a decirte tú, ¿algún reto? Que ellos cumplan sus Iba a retos. decirte la otra cosa que te exaspera, ¿no? Yo estoy construyendo un edificio acá al lado verdad. un edificio solo para el equipo de ventas, ¿no? Estamos ampliando oficinas y es divertido, ¿no? No debería contarlo aún, lo has anunciado, pero no, pues pasamos un día y vimos ahí una nave abandonada y dije, ¿cómo molaría aquí todo el equipo de ventas reunido y tal, y todos los países y tal, y de ahí a... Han ido y todo, ya se han buscado el sitio, los puestos, las sillas, ya ven dónde van a Ya hay un documento, Ya ha empezado hay un documento con todas las ideas que tenemos para poner en esa nueva oficina. Es muy guay. Nosotros ya es una cosa, ya esto tiene que ver con la pasión, ¿no? O sea, la energía cuando entras a la sala, porque ahora tienen toda una planta, ¿no? Están todos los vendedores que ya no caben, oye, están en los equipos internacionales. Ahí, ya te digo, una cosa son los resultados y luego cómo se vive el día a día de la compañía. Yo lo disfruto muchísimo. Y pues creo que todo el mundo, y entrar a trabajar en Sésame es una pasada, porque ves la vibra, ¿no? Tú entras y hacemos un tour y muchas veces traemos a universidades y todo, que hacen como los chavales vienen a ver cómo se trabaja en una compañía, que vas paseando por los sitios y ver múltiples idiomas, toda la gente enchufadísima, la oficina está llena de cabinas o de zonas de reuniones, de una manera también muy informal. Es muy guay, ¿no? Entonces, de pronto, conforme vamos a crecer, de hecho es lo que a mí me animaba a decir, ostras, ¿y si esto fuera todo el edificio? ¿Cómo molaría? Y entonces eso te lleva a decir, oye, majo, estamos creciendo a la velocidad que podríamos crecer, tenemos un producto que es muy bueno, y de ahí viene un poco hasta a veces la idea de, porque ¿cuánto apretas? ¿Cuánto quieres crecer en una compañía? ¿Cuál es tu ambición? En startups como las españolas no tenemos muchos casos de que esto haya pasado. Entonces tiene que ver con lo que te motive a ti el reto. Entonces, en este caso, pues cada uno era una cosa y yo en mi sueño era expandir esa vibra, esa sensación que hemos creado ahora, porque ya te digo, creo que para la gente Sésame es un momento especial, ¿no? Quien ha estado aquí con nosotros lo ve, es decir, venir a trabajar, vivir esto, casi todos sabemos que va a ser una experiencia única, ojalá lo repitamos más veces, ¿no? Pero sabemos que es un momento único, entonces ese momento de expandir, la oportunidad de conocer a tanta gente, tantos países, todos juntos. Bueno, pues eso. Entonces, de ahí a lo que estamos haciendo, que es construir un edificio, pues nada, estará aquí un año y mi idea es que lo llenéis. Ya podéis crecer. Ya podéis crecer. Y hacemos corto aquí. Sí, no, aquí ya no cabemos. Ya está la gente a punto de salir al puerto a trabajar directamente. Y Majo, tu resumen, venga, me gustaría resumir esto. No, yo lo que iba a decir es que tenemos que hacer otro podcast. Igual el siguiente podía ser, pensaremos a ver qué más invitamos, expansión. Porque ventas en expansión es muy guay también y es muy interesante. Y hemos aprendido un montón. Entre tener equipos en remoto o no, tener oficina física o no, cómo se adapta ese Magic Ball o los retos o los objetivos, los stages. Tenemos también nuestro playbook, ¿no? de expansión, de cómo vamos desbloqueando siguientes niveles, invirtiendo o más o menos recursos. Creo que puede ser también ahí lo dejo, un podcast muy guay el siguiente para hablar de expansión en ventas. ¿Te parece? Ventas y recursos humanos y todo. A mí me encanta todo lo que sea descubrir lo que estamos haciendo y que otra gente pueda seguirnos los pasos. Espero que os haya sido útil a quien ha visto el podcast. Es la intención, hemos hecho varios así como muy abiertos, donde intentamos contar casi todo lo que se puede contar, prácticamente. No nos dejamos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por participar. Majo, que has presentado perfectamente este podcast. Gracias a vosotros, Carlos, Rafa, por seguir con las llamadas. Ahí estamos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.